El gigante más conocido de la historia es Goliat de la Biblia. Él era un campeón del campamento de los filisteos, que luchaba como un guerrero blindado. Entonces, un campeón llamado Goliat de Gat salió del campamento de los filisteos, cuya altura era de 6 codos, 1 palmo. Samuel 17, versículo 4. No sabemos lo que significa esta información a primera vista porque no medimos cosas en codos o palmos. Medimos en pies y pulgadas. Por lo tanto, en términos simples, Goliat era un hombre inmenso de al menos 9 pies, 9 pulgadas de altura. Considerando el largo de sus brazos cuando los levantaba sobre su cabeza, puedes imaginar qué criatura imponente debía ser. No era solo su tamaño. Él llevaba un casco de bronce en la cabeza y vestía una coraza de placas de metal superpuestas que pesaba 5,000 siclos de bronce. Tenía protectores de canilla de bronce en sus piernas, una lanza de bronce colgada entre sus hombros. El mango de madera de la lanza era como un travesaño de tejedor. La cabeza de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Un escudero iba delante de él. Estaba vestido con lo que llamaríamos una cota de malla, y los filisteos se abrigaban vistiendo una gran pieza de ropa similar a una lona con anillos de bronce superpuestos desde el hombro hasta la rodilla. Esta armadura ofrecía protección contra las armas afiladas y mortales del enemigo. Además de su armadura personal, Goliat tenía otro hombre corriendo delante de él, llevando un escudo del tamaño de una persona, todo para ofrecerle defensa extra. Piensa en cuán aterrador sería enfrentar a tal gigante vestido con una armadura pesada. Verdaderamente, cualquiera estaría en gran desventaja al intentar desafiarlo en combate. Reflexiona sobre la presencia y la preparación de este luchador imponente. Goliat se posicionaba y mostraba esto a las filas de Israel. Dice por qué han venido a alinearse para la batalla. ¿No soy yo el filisteo y ustedes no son siervos de Saúl? Elijan a un hombre para ustedes y que baje a mí. Si puede luchar conmigo y matarme, entonces nos convertiremos en sus siervos. Pero si prevalezco contra él y lo mato, entonces ustedes se convertirán en nuestros siervos y nos servirán. Samuel 17, versículos 8-9. Goliat proponía una estrategia popular en la civilización oriental, es decir, el combate representativo o un conflicto 1 a 1. Él representaba las fuerzas filisteas, y quienquiera que Israel eligiera representaría las fuerzas israelitas. El resultado era el lado cuyo campeón venciera sería declarado el ganador, mientras que el ejército del otro lado enfrentaría la derrota total. No hay necesidad de traer a todos sus soldados a esta batalla. Solo elijan a un guerrero para enfrentarme, y yo lucharé con él. Soy el campeón. Soy incomparable. Goliat no solo lanzó este desafío y desapareció, ahora persistía con su desafío por 40 largos días. El filisteo Goliat salía por la mañana y por la noche, y se posicionaba por 40 días. Samuel 17, versículo 16. Marchaba allí todas las mañanas y noches por más de un mes, exhibiendo su tamaño y fuerza, desafiando a alguien a enfrentarlo. Mientras tanto, en las montañas de Judá, cerca de Belén, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Era demasiado joven para unirse al ejército. De hecho, David probablemente desconocía el conflicto entre los israelitas y los filisteos en ese momento. Puede que ni siquiera hubiera oído hablar de Goliat. Su único conocimiento era que 3 de sus hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl. Por otro lado, el padre de David estaba preocupado por sus 3 hijos mayores. Jesse estaba envejeciendo y probablemente no sería capaz de completar el viaje por las montañas por sí solo, por lo que llamó a su hijo menor y le David, necesito que hagas una tarea para mí. Entonces Jesse le dijo a David, lleva a tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y corre rápidamente al campamento de tus hermanos. Lleva también estos 10 trozos de queso al comandante de la unidad. Ve cómo están tus hermanos, y trae noticias de ellos. Samuel 17, versículos 17 a 18. Así David se levantó temprano por la mañana, dejó el rebaño con un cuidador,
tomó los suministros y se fue, como Jesse le había instruido. Llegó al campamento cuando el ejército estaba saliendo en formación de batalla, gritando el grito de guerra. Samuel 17, versículo 20. Entonces, cuando se acercó a los bordes del campamento israelita, notó a las tropas preparándose para la batalla y escuchó el grito de guerra. Él simplemente quería observar y ver qué sucedía. Entonces David corrió hacia el frente para saludar a sus hermanos, dejando su equipaje al cuidado del encargado de equipajes. Después, David dejó sus suministros con el guardián del suministro y corrió hacia las filas. Llegó y saludó a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí que el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, estaba subiendo del ejército de los filisteos y habló las mismas palabras nuevamente, y David lo escuchó. Samuel 17, versículos 22-23. Imagina este escenario. Mientras estaba allí con sus 3 hermanos, David escucha un grito fuerte del otro lado del valle, e instantáneamente todos a su alrededor comienzan a correr hacia atrás y a esconderse dentro de sus tiendas. Cuando los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y estaban muy asustados. Samuel 17, versículo 24. Ten en cuenta que David nunca había visto ni oído hablar del desafío de este gigante de Gat. Al mirar hacia el campo de batalla, ve a un hombre gigante cubierto de armadura, gritando amenazas y desafiando y maldiciendo al Dios de Israel, y David se enfureció por ello. Recuerda, este es el 41 Neer, día que los israelitas se enfrentan a Goliat, pero es la primera vez para David. Entonces David habló a los hombres que estaban a su ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra de su insulto a Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha insultado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le dijeron lo que se haría por el hombre que lo matara. Samuel 17, versículos 26 a 27. David luego tuvo una reunión con el rey Saúl. David le dijo a Saúl que ningún hombre pierda el coraje por causa de él. Goliat, su servidor, saldrá y luchará con este filisteo. Entonces Saúl le dijo: no eres capaz de ir contra este filisteo para luchar con él, pues solo eres un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David le dijo a Saúl: su servidor cuidaba las ovejas de su padre, cuando un león o un oso vino, y tomó un cordero del rebaño. Salí tras él, lo golpeé, y rescaté el cordero de su boca. Y cuando se levantó contra mí, lo agarré por los bigotes y lo golpeé y lo maté. Su servidor ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha insultado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo. David, el Señor que me rescató de las garras del león y de las garras del oso, Él me rescatará de las manos de este filisteo. Y Saúl dijo a Abé: y que el Señor esté contigo. Entonces Saúl vistió a David con sus vestiduras, puso un casco de bronce en su cabeza y le puso una coraza de malla sobre él. Luego David se ciñó su espada sobre su armadura y trató de andar, pero no pudo, pues no estaba acostumbrado a ellas. Y David dijo a Saúl: no puedo ir con estas, pues no estoy acostumbrado a ellas. Entonces David se las quitó, tomó su cayado de pastor en la mano, y eligió para sí 5 piedras lisas del riachuelo, y las puso en el bolsillo de pastor que tenía, es decir, en su bolsa de pastor con su honda en la mano, se acercó al filisteo. Samuel 17, versículos 32 a 40. Aquí tenemos a David vestido con su más simple atuendo de pastor, y equipado con sus herramientas más sencillas de pastor, la honda y el cayado, y está preparado para la batalla. Ahora llegamos a un momento crucial. El filisteo vino y se acercó a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró alrededor y vio a David, lo ridiculizó y despreció, porque era solo un joven de apariencia rústica y hermosa. El filisteo le dijo a David: ¿soy acaso un perro para que vengas a mí con callados? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. El filisteo también le dijo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Entonces David le dijo al filo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has insultado. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Te derrotaré y te cortaré la cabeza, y daré los cadáveres del ejército de los filisteos hoy a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Samuel 17, versículos 41 a 46. Imagina lo que podría David, valiente y firme, frente a un gigante imponente. Solo tenía una simple honda, una sola piedra para enfrentar a un gigante vestido con una armadura que pesaba tanto como 200 libras. Cuando el filisteo se levantó y avanzó para encontrarse con David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarse con el filisteo. David metió su mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó, golpeando al filisteo en la frente. La piedra penetró su frente y él cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una honda, una piedra y sin espada en su mano. Corrió y se paró sobre el filisteo. Agarró su espada y la sacó de la vaina y lo mató cortando su cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón poderoso estaba muerto, huyeron. Samuel 17, versículos 47 a 51. Los filisteos no regresaron después de eso. Al darse cuenta de que su campeón ya no estaba vivo, se dispersaron. Los hombres de Israel y Judá se levantaron con un grito y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y las puertas de Ecrón. Y los filisteos, heridos fatalmente, cayeron a lo largo del camino hasta Sarem, hasta Gad y Ecrón. Los hijos de Israel volvieron de su persecución a los filisteos y saquearon su campamento. Samuel 17, versículos 52 a 53. Entonces David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén. Tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. La historia bíblica de David y Goliat es una de las más conocidas de la Biblia, y es una lección de coraje, fe y superación de lo aparentemente imposible. ¿Era Goliat un Nefilim? Algunos estudiosos creen que Goliat, el hiteo residente de Gat, pertenecía a una raza conocida como los Nefilim. Otros expertos argumentan que Goliat era un Refaim, ya que los Nefilim fueron destruidos en el gran diluvio durante el tiempo de Noé, y solo la familia de Noé sobrevivió. Los Refaitas se mencionan casi 20 veces en la Biblia. Deuteronomio 2 versículos 1 y 20 a 22, Josué 12 versículo 4, Deuteronomio 3 versículos 11 a 13. Por ejemplo, solo Og, rey de Basán, quedó del remanente de los gigantes conocidos como reyes. Mira, su estructura de cama era de hierro. Tenía 9 codos de largo, 4 codos de ancho, usando el codo de un hombre del codo al final del dedo medio. Entonces tomamos posesión de esta tierra en ese tiempo, el territorio de Aroer, que está en el valle del Arnón, junto con la mitad de las montañas de Galaad y sus ciudades, a los rubenitas y a los gaditas. El resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, lo di a la media tribu de Manasés, es decir, toda la región de Argob. En cuanto a toda Basán, se llama la tierra de los Refaitas. Muchos expertos piensan que los filisteos vinieron de un grupo conocido como los Anakim. La idea de que Goliat era un guerrero de élite se refuerza porque Gat, de donde era, solía ser un gran centro Anakim. Algunos investigadores sugieren que el contexto familiar de Goliat puede rastrearse de una manera que sugiere un patrón genético llamado herencia autosómica dominante. Este patrón genético puede conducir a condiciones que hacen que las personas sean extremadamente altas, como la acromegalia familiar o el gigantismo. En las historias bíblicas, Goliat era un hombre enorme. Relacionado con Goliat, después de la caída de su legendario hermano, encontramos a sus 4 hermanos. Hubo guerra con los filisteos nuevamente en Gobol, y Elanán, hijo de Jare, Orejim el Belemita, mató a Lami, el hermano de Goliat.
cuya lanza era como un rodillo de tejedor. Segundo Samuel 21, versículo 19. Estas imponentes figuras, Lami, Saf, Ishbi-Benob y el cuarto no nombrado, notable por tener 6 dedos en cada mano y pie, tenían un punto que demostrar no solo a sus adversarios, los israelitas, sino también a sí mismos. Cada uno empuñaba armas de escala y poder increíbles. Aunque sus nombres pueden no ser tan conocidos como el de su notorio hermano Goliat, su existencia cuenta una narrativa envolvente sobre enfrentar obstáculos, luchar por la redención y la realidad intrincada de existir bajo el aura de logros extraordinarios. En los días siguientes a la derrota de Goliat por manos del joven David, armado solo con su piedra y honda, los filisteos entraron en conflicto con los israelitas. Entre las filas del ejército filisteo estaba Ishbi-Benob, un caballero formidable que compartía lazos de sangre con Goliat. Segundo Samuel 21 versículos 15 y 16, ahora los filisteos estaban en guerra nuevamente con Israel. David bajó con sus sirvientes, y mientras luchaban contra los filisteos, David se agotó. Entonces Ishbi-Benob, que estaba entre los descendientes del gigante, cuyo peso de la lanza era de 300 siclos de bronce y estaba armado con una nueva espada, pretendía matar a David. Cuando Ishbi-Benob se dio cuenta de que David estaba debilitándose, pensó en matarlo. Sin embargo, no consideró a Dios, y por eso todos murieron ese mismo día. Al igual que Ishbi-Benob, aquellos que se oponen a los seguidores de Dios a menudo parecen fuertes, inteligentes y seguros de que tendrán éxito. Sin embargo, no importa cuán fuertes, inteligentes o confiados sean, nadie puede superar el poder de Dios. En el momento adecuado, Abisai intervino para ayudar y salvó a David de una manera increíble. Segundo Samuel 21 versículo 17. Pero Abisai, hijo de Zeruía, vino en auxilio de David y golpeó y mató al filisteo. Luego, los hombres de David juraron a él que no debe salir nuevamente con nosotros a la batalla, para que no apagues la lámpara de Israel. Abisai, como el hijo mayor de Zeruía, que era hermana de David, claramente reconocido, era hermano de Joab y Asael. En un acto significativo de lealtad y coraje, Abisai solo acompañó a David en una misión audaz dentro del campamento de Saúl, donde se apoderaron de la lanza del rey y el jarro de agua directamente de su lugar de dormir. Cuando David enfrentó la rebelión liderada por su hijo Absalón, fue a Abisai, a quien se confió la dirección de una de las 3 divisiones principales de las fuerzas de David. Abisai también ocupó una posición prominente, siendo el líder del segundo nivel entre los 3 guerreros celebrados conocidos como los poderosos. Segundo Samuel 23, versículo 18. Ahora Abisai, hermano de Joab, hijo de Zeruía, era el jefe de los 30. Él empuñó su lanza contra 300 hombres y los mató, y ganó una reputación junto a los 3. En esta historia, debemos reconocer el coraje de Abisai y su fuerte lealtad a su líder, aunque aún más elogios deben ir para el maravilloso tiempo y apoyo de Dios, interviniendo exactamente cuando David más necesitaba ayuda. No importa cuán difíciles se vuelvan las cosas, aquellos con una causa noble, uno defensor decidido, no serán dejados solos. Abisai se mantuvo firme, no huyendo. Incluso cuando las cosas parecían malas, él valientemente mantuvo su posición, y en ese momento crucial, Dios envió asistencia. Aunque el ayudante era más joven y menos experimentado, David humildemente aceptó ese apoyo. Incluso los héroes más valientes pueden tener momentos en que se sienten débiles, pero aquellos que se mantienen firmes y no ceden al miedo, encontrarán alivio, saldrán más fuertes y victoriosos. Tras esa experiencia, los seguidores de David decidieron que él no debería arriesgarse más. Así, lo convencieron fácilmente de evitar el combate directo con Absalón, pero continuó enfrentando a los filisteos hasta que la decisión fue tomada. Tras escapar por poco de un peligro, ellos acordaron y juraron un juramento de que David, la luz y el orgullo de Israel, no debería enfrentar tales riesgos nunca más.
es crucial proteger las vidas de aquellos que son tan importantes para su pueblo como lo era David. Con precaución y cuidado extra, Abisai se convirtió en un héroe ese día, y David vivió para luchar otra batalla. Isbibenove sirve como un breve pero poderoso recordatorio de la continua lucha entre los israelitas y los filisteos, y de los riesgos que incluso grandes líderes como David enfrentaron en el campo de batalla. También es una historia de lealtad y amistad, personificada por la rápida acción de Abisai para salvar a su rey, Saf. La Biblia menciona a Saf como uno de los descendientes gigantes de los Rafaitas en la ciudad filistea de Gatán. Mientras espadas chocaban y lanzas volaban, Saf se encontraba en combate con Seai el Asita, uno de los guerreros de élite de David. Seai era un poderoso guerrero de la época de David de la ciudad de Asa, y estaba entre los 30 valientes de David, quienes aparentemente eran conocidos por sus grandes hazañas individuales en batallas, según 1 Crónicas 11. Los guerreros valientes también incluyen a Cacai el Asita, Eli el Aita, Lami. Lami era el hermano de Goliat, empuñaba una lanza masiva y su mango era grueso. Su lanza era tan grande que se decía que era como un feixe de tejedor. 1 Crónicas 20, versículo 5. Hubo guerra nuevamente con los filisteos, y el Hanán hijo de Gir mató a Lami, el hermano de Goliat, el Eteo, cuyo mango de su lanza era como un feixe de tejedor. Durante la época de la Biblia, había un objeto conocido como un feixe de tejedor. Imagina una pieza de madera fuerte y cilíndrica que se colocaba en la parte superior de un telar para sostener los hilos verticales que se llaman urdimbre. El propósito de este feixe de tejedor era mantener estos hilos de urdimbre separados y permitir que se enrollaran a medida que se tejía la tela. Al mantener los hilos de urdimbre estirados y organizados, el tejedor podía entonces insertar los hilos horizontales conocidos como trama de ida y vuelta a través de los hilos de urdimbre. Cuando la Biblia habla sobre un feixe de tejedor, realmente está enfatizando cuán grueso y robusto era ese feixe en lugar de su longitud. Se usa para destacar el contraste con las lanzas más comunes y delgadas que una persona común podría usar. En la Biblia hay exactamente 4 versículos que mencionan un feixe de tejedor o lanza. 2 de esas instancias son en referencia a la lanza de Goliat. Esta narrativa de Israel triunfando sobre los filisteos muestra que Israel podía conquistar grandes enemigos, incluso sin la presencia de David. Estos individuos valientes lograron hazañas notables una vez que David había cesado de combatir gigantes. A medida que los líderes de una generación se desvanecen, Dios asegura que nuevos líderes surjan para guiar la siguiente generación. La victoria legendaria sobre Goliat probablemente alimentó historias del papel adversario de David en los campos filisteos. David era sin duda una fuente constante de irritación para Elos. Mientras Lami buscaba dominar a David, el destino de Lami terminó reflejando el de su hermano. Pero recuerde, Lami no estaba simplemente chocando con cualquier persona. Estaba enfrentando a alguien que tenía el apoyo de Dios. Aunque oímos poco sobre Lami, su relato confirma para los israelitas que su verdadero poder no provenía de sus números o armas, sino de su Dios. La Biblia menciona un gigante sin nombre en ningún otro lugar, pero en Gatito nuevamente hubo guerra, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, y él también era descendiente de los gigantes. 1 Crónicas 20 versículo 6. Esta vez, el gigante sin nombre se enfrentó a uno de los valientes de David, un soldado llamado Jonatán, hijo de Shema, hermano de David. 1 Crónicas 20 versículos 7-8. Cuando él se burló de Israel, Jonatán, hijo de Shemía, hermano de David, lo mató. Estos descendían de los gigantes en Gat y cayeron por la mano de David y por la mano de sus sirvientes. Aunque la Biblia no lo nombre directamente, nos enseña una poderosa lección a través de su historia. Una lección sobre humildad, una fuerza tranquila que incluso los gigantes más poderosos no podían comprender.
El texto presenta a estos 4 individuos como refaíns para aclarar aún más estas conexiones. Está anotado en las Escrituras que los sanaceos eran considerados parte de los rafaítas, según Deuteronomio 2 versículos 11 y 21. Esto tiene sentido ya que Goliat y sus parientes están asociados tanto con Jacán como con los rafaítas. Fueron derrotados por David y sus propios valientes. Aunque eran luchadores grandes y fuertes, no pudieron derrotar al pueblo de Dios. Cada batalla contra los gigantes reafirmaba la fe de los israelitas, pues la batalla es del Señor, como David había declarado antes de derrotar a Goliat, según 1 Samuel 17 versículo 47. Así, los hermanos de Goliat se convirtieron en parte de una narrativa más amplia, no solo como enemigos derrotados, sino como recordatorios eternos de que incluso los gigantes caen cuando se oponen a la voluntad de Dios. Los gigantes en la Biblia son frecuentemente retratados como enemigos del pueblo de Dios, y eventualmente son derrotados. Su existencia servía como un desafío. 1. Prueba de fe para aquellos que confían en Dios. Los hermanos de Goliat representan los desafíos recurrentes que las personas a menudo enfrentan en la vida. Así como David y sus hombres tuvieron que enfrentar a múltiples gigantes, nosotros también debemos estar preparados para enfrentar obstáculos recurrentes. La lección aquí es de resiliencia y vigilancia continua. El poder de la fe y el coraje, así como el triunfo de David sobre Goliat, la derrota de los hermanos de Goliat, reitera el poder de la fe y el coraje. Los hombres de David, inspirados por su victoria anterior, tal vez hayan extraído de la misma fuente de fe y audacia para superar lo que parecían ser desafíos imposibles. El legado de David consistía no solo en lo que fue capaz de lograr, sino también en lo que fue capaz de dejar atrás un pueblo preparado para vencer. Las victorias de David fueron significativas no solo para él, sino también para aquellos que, a través de su enseñanza y ejemplo, aprendieron a conquistar victorias por sí mismos, allanando el camino para el éxito futuro de Salomón. El éxito que estamos teniendo ahora no es solo beneficioso para nosotros en el aquí y ahora, sino que también ofrece algo valioso para las generaciones futuras. Génesis 6, versículos 1 a 4 cautiva a muchos lectores de la Biblia, debido a la identidad misteriosa tanto de los hijos de Dios como de los Nefilim. Génesis 6, versículos 1 a 7, relata que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas para ellos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas, las cuales eligieron. Entonces el Señor mi espíritu no contendrá con el hombre para siempre, pues también él es carne, sin embargo, sus días serán de 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos eran los hombres valientes que desde antaño fueron hombres de renombre. Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que cada intención de los pensamientos de su corazón era solo maldad. Continuamente así, el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y esto lo entristeció en su corazón. Entonces el Señor borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los animales, los seres que se arrastran y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Había un problema con el matrimonio impío entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres durante esos días de rápida expansión poblacional, principalmente debido a la larga expectativa de vida en el mundo prediluviano. La Biblia dice que ellos tomaron esposas para sí mismos. De todas las que eligieron, podemos deducir por qué Satanás envió a sus ángeles para mezclarse con mujeres humanas. Directa o indirectamente, Satanás intentó contaminar el pool genético de la humanidad con corrupción satánica, plantando algo que se asemeja a un patógeno genético, para hacer que la raza humana fuera inadecuada para llevar la semilla de la mujer. El Mesías prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu descendencia y su descendiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. El Salvador no podría nacer de una madre poseída por demonios. Entonces, si Satanás pudiera infectar toda la raza, el libertador no podría venir. Satanás estaba al borde de triunfar. La humanidad había llegado a ser tan corrupta que Dios resolvió comenzar de nuevo con Noé y sus hijos y confinar a los demonios que habían causado tal corrupción, asegurando que nunca pudieran repetir sus actos. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Dios nunca quiso que quedáramos atrapados en nuestros caminos tercos y desafiantes para siempre. Esto muestra que nuestro alejamiento de Dios ha alcanzado un punto crítico, un lugar del que no podemos simplemente regresar como si nada hubiera sucedido. La paciencia de Dios no es infinita. Llegará un momento en que Él decidirá que es suficiente. Es exactamente por eso que debemos proclamar hoy, no algún mañana incierto, como el momento en que elegimos responder al llamado de Jesús. No tenemos ninguna garantía de que Dios nos buscará nuevamente en un día diferente, aunque sus días sean de 120 años. Esto es interesante, ya que el diluvio también ocurrió 120 años después de ese anuncio. Entonces leemos sobre gigantes en la tierra en esos días, refiriéndose a la descendencia antinatural de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sin embargo, había individuos de tamaño distintivo en la tierra tanto antes como después del diluvio. Los que vinieron antes del diluvio eran notables debido al elemento diabólico de su paternidad. Eran hombres poderosos de antaño, hombres de renombre. La gran maldad del hombre en los días de Noé era que cada intención de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. Esta es una declaración poderosa, significando que ningún aspecto de la naturaleza humana estaba libre de pecado. Una declaración más enfática sobre la maldad del corazón humano es difícilmente concebible. Jesús dijo que como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, las condiciones del mundo antes de la llegada de Jesús serán similares a las del mundo antes del diluvio. Desafortunadamente, muchas personas ignoran este pasaje. Antes del nacimiento de Cristo y en los primeros días de la Iglesia, los creyentes entendían a los hijos de Dios como seres espirituales o ángeles que se casaron con mujeres humanas y engendraron descendencia enorme, llamados Nefilim. Hoy en día, esta interpretación no es tan común porque la gente frecuentemente rechaza explicaciones sobrenaturales. Aunque muchos cristianos pueden aceptar eventos bíblicos como el nacimiento milagroso y la resurrección de Jesús, le resulta difícil creer en el concepto de gigantes nacidos de humanos y espíritus. Génesis 6, versículo 6, nos dice que el Señor se arrepentía. En algunas versiones de la Biblia, el término usado es lamentar. El término hebreo nakam, que se traduce por arrepentirse o lamentar, expresa un profundo pesar o un suspiro pesado. Cuando leemos que el Señor se arrepentía, significa que Dios está hablando de una manera que podemos comprender, revelando sus emociones. Esta escritura sugiere que el error humano entristeció profundamente a Dios. Dios encarna el amor puro, nos ama inmensamente y anhela nuestro bienestar. Nuestros pecados lo afligen profundamente y siente tristeza cuando nos desviamos del camino correcto. Algunas de las palabras más conmovedoras en la Biblia se encuentran en Génesis 6, versículo 6, y el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y esto lo entristeció en el corazón. Entristeció a Dios que cada ser humano, excepto la familia inmediata de Noé, tuviera que ser destruido. Él adoraba a los hombres y mujeres que creó para ser como Él, aquellos que gobernarían la tierra y reflejarían su gloria. ¿Pero por qué los hombres de repente se volvieron tan violentos? ¿Fue porque la línea piadosa se mezcló con la línea impía? ¿O fue, al menos en parte, porque la humanidad se mezcló con seres espirituales? Yo defendería la última hipótesis. Aquí están los tres principales puntos de vista sobre quiénes eran realmente los hijos de Dios. En primer lugar,
Algunos creen que eran ángeles que cayeron de la gracia. En segundo lugar, otros argumentan que eran líderes humanos poderosos. En tercer lugar está la opinión de que eran descendientes virtuosos de Set, unidos en matrimonio con la línea pecaminosa de Caín. Los motivos que sustentan la creencia convencional de que estos hijos de Dios eran seres celestiales que interactuaron con mujeres humanas, resultando en los Nefilim, incluyen un punto significativo. El término hijos de Dios consistentemente apunta a ángeles en el contexto del Antiguo Testamento, lo que respalda esta interpretación. Job, un versículo 6 ahora. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también vino entre ellos. Job 2, versículo 1. Nuevamente hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también vino a presentarse ante el Señor. Job 38, versículo 7, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. En todos estos casos, los hijos de Dios son seres angélicos, incluyendo a Satanás. Las frases usadas en Job sugieren que Génesis 6 está refiriéndose a espíritus ángeles. Génesis 6, versículos 1-2, contrasta a los hijos de Dios con los hombres, sugiriendo que estos son seres no humanos. Génesis 6, versículo 1, dice que los hombres comenzaron a multiplicarse y que nacieron hijas para ellos. La palabra hebrea para hombre es el término genérico para la humanidad. Como se usa en Génesis 5, versículos 1-2, los hijos de Dios se contrastan con los hombres. Por lo tanto, los hijos de Dios eran distintos de los hombres y se casaron con las hijas de toda la humanidad. Como resultado, los hijos de Dios deben ser seres no humanos de algún tipo. El contexto implica que los Nefilim eran la descendencia resultante de seres espirituales y humanos. Los Nefilim, o caídos en Génesis 6, versículo 4, son personalidades misteriosas. Los hombres poderosos que eran de antaño, hombres de renombre. El texto no explica cómo llegaron los Nefilim. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Simplemente lo afirma. Pero ¿por qué se mencionan los Nefilim en Génesis 6 junto al matrimonio interracial de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? No está claro cómo surgieron esos hombres poderosos de renombre, sino fueron el resultado del matrimonio interracial entre seres espirituales y humanos. Judas probablemente interpreta Génesis 6 versículos 1-4 como referencia al matrimonio interracial entre seres espirituales y humanos. El versículo 6 de Judas habla de ángeles que no mantuvieron la autoridad otorgada, sino que abandonaron su propio hogar. Si Judas no está aludiendo a algún evento oculto, parece que está refiriéndose a los ángeles que abandonaron el cielo para residir en la tierra, como se describe en Génesis 6 versículos 1-4. Esta perspectiva apoya la creencia de larga data de que los hijos de Dios se involucraron con mujeres humanas, resultando en el nacimiento de los Nefilim. Aunque este concepto pueda parecer extraño hoy, no es más inusual que el resto de la realidad bíblica, que a menudo es más extraña que cualquier cuento, y el universo que Dios creó es muy diferente de nuestro entendimiento habitual. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Es más acertado ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios o hombres poseídos únicamente por demonios, y a las hijas de los hombres como mujeres humanas. El versículo 6 de Judas y los ángeles que no conservaron su propio dominio, sino que abandonaron su morada adecuada, a estos los ha mantenido en cadenas eternas, bajo la oscuridad, para el juicio del gran día. El versículo 6 de Judas también explica lo que Dios hizo con estos ángeles. 1 Pedro 3 versículos 19 y 20 nos informa que Jesús proclamó su victoria en la cruz sobre ellos, en 1 Pedro capítulo 3 versículos 19 y 20, en los cuales también fue y predicó a los espíritus en prisión, que una vez fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios seguía esperando. En los días de Noé, durante la construcción del arca, en la que pocas, es decir, 8 personas,
fueron llevadas a salvo a través del agua, pero Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. Mientras Dios ordenaba que toda la tierra fuera limpiada de esa contaminación, encontró a un hombre con quien comenzar de nuevo, Noé, quien encontró gracia ante los ojos del Señor. Noé no ganó gracia, la encontró. Nadie merece gracia, pero todos podemos encontrarla. Era verdad entonces y es verdad hoy. Pero donde el pecado abundaba, la gracia superabundaba aún más. Romanos 5, versículo 20. Dios llamó a Noé para construir el arca. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Esta explicación sobre Noé, que es especial para él, no solo destaca la buena vida de Noé, sino que también señala que se mantuvo intocado por los planes malignos de Satanás, que intentó introducir una influencia dañina en el linaje de la raza humana. Podemos entender que Noé tenía un tipo de bondad que viene de la fe, porque justo después de que terminara el diluvio y saliera del arca, lo primero que hizo fue hacer ofrendas. Génesis 8, versículo 20. Entonces Noé construyó un altar al Señor, y tomó de todos los tipos de animales limpios y de todas las aves limpias, y ofreció holocaustos en el altar. Noé tuvo 3 Sem, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé jugaron un papel significativo en la narrativa, y Dios los usó para reconstruir el resto de la raza humana. En lugar de exterminar toda la raza, Dios preservó un remanente. Parece que después del diluvio, los ángeles caídos volvieron a cometer sus pecados, pero esta vez en una escala mucho menor en comparación con antes del diluvio. Cuando los israelitas regresaron a Moisés después de explorar la tierra de Canaán, trajeron esta noticia. Ellos reportaron haber visto, sin embargo, es más probable que estos espías hayan visto personas muy altas en Canaán, y por miedo pensaron erróneamente que eran los Nefilim. Hay una posibilidad de que después del diluvio, los demonios nuevamente entraron en uniones con mujeres humanas, dando origen a más Nefilim. Puede ser incluso que algunas características de los Nefilim hayan sido heredadas a través de la línea de una de las nueras de Noé. Independientemente de ello, esos gigantes encontrados en Canaán fueron conquistados por los israelitas durante su conquista. Y no fue solo en esa ocasión que los israelitas derrotaron a esos gigantes, sino también más tarde en su historia. Recordamos el diluvio en tiempos de Noé, cuando Dios rescató solo a 8 personas a través del arca, 8 individuos justos que no fueron contaminados por los pecados de los seres celestiales. Los ángeles ofensores también fueron arrojados al infierno y encadenados en las tinieblas, según la historia. Oremos, querido Señor, nos reunimos ante ti, buscando entendimiento e iluminación a través de tus sagradas escrituras, que nos has bendecido con estas palabras. Palabras atemporales, una guía para navegar las complejidades de la vida y encontrar consuelo en tu sabiduría. A medida que nos adentramos en tus enseñanzas, concédenos la claridad mental y la pureza de corazón para captar su verdadera esencia. Concédenos la humildad para abordar tus palabras con reverencia, reconociendo la profundidad de su significado y las lecciones que contienen para nosotros. Ayúdanos a dejar de lado nuestras preconcepciones y a abrir nuestras mentes para recibir tu orientación divina, sin prejuicios o preconcepciones. Que tus escrituras sean un faro de luz en nuestras vidas, iluminando el camino hacia la rectitud y guiándonos hacia una conexión más profunda contigo. Que cada palabra que leamos y contemplemos resuene dentro de nosotros, agitando nuestras almas e inspirándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Guíanos, oh Señor, en nuestra búsqueda de conocimiento y entendimiento, ayudándonos a discernir la verdad en medio de las complejidades de la interpretación y otorgándonos el discernimiento para distinguir entre tu sabiduría divina y la locura humana. Llena nuestros corazones de amor y compasión mientras estudiamos tus escrituras, recordándonos siempre la importancia de la bondad y empatía hacia los demás. Que tus enseñanzas nos inspiren a ser instrumentos de tu paz, esparciendo amor y comprensión donde quiera que vayamos.
Concédenos la fuerza para aplicar las lecciones que aprendemos de tu Escritura en nuestras vidas diarias, transformando nuestros pensamientos, palabras y acciones para reflejar tu presencia divina dentro de nosotros. Que tus palabras sean una fuente de confort en tiempos de prueba, una fuente de esperanza en momentos de desesperación, una fuente de alegría en tiempos de celebración. Bendice nuestra comunidad de buscadores, oh Señor, mientras caminamos juntos en nuestra búsqueda de crecimiento espiritual y comprensión. Ayúdanos a apoyar y elevar a los demás, fomentando un espíritu de unidad y cooperación arraigado en tu amor. Finalmente, te pedimos tu orientación y protección continua mientras navegamos por las complejidades de la vida. Que tus escrituras sirvan como un ancla firme en las tormentas que enfrentamos, recordándonos siempre de tu amor inquebrantable y presencia eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén.